Buenas Buenas noches con noches todos. con todos. Ahí está. Ahora sí, doctor. Estamos visualizando las PPTs. Adelante, por favor. Muy bien. Mil disculpas por inconveniente. Decía, bueno, el derecho registral es el conjunto, desde el punto de vista positivo, es el conjunto de normas jurídicas y principios registrales que lo que van a hacer es van a regular, van a normar, van a establecer cómo se debe organizar y funcionar los registros públicos en un determinado país, en un determinado lugar, y además cómo se va a desarrollar el procedimiento registral. El derecho registral no es no es o no permite que el registrador tenga la posibilidad de ejercer su propio criterio, como los jueces, por ejemplo, ¿no? Lo que se llama la discrecionalidad, sino que el procedimiento registral está basado en normas estrictas que se deben cumplir, ¿no? Incluso para la evaluación de cada título, de cada documento, el registrador no tiene esa posibilidad de poder tomar una decisión ajena al contenido mismo del documento o porque él considere que se debe realizar de una u otra manera. Todo se encuentra debidamente regulado y establecido, ¿no? El derecho registral es un derecho netamente formal. ¿Cuáles son los elementos esenciales que tiene el registro o sus características? Primero, el registro es un archivo de actos y contratos, ¿correcto? Todo lo que llega al registro llega, es analizado, es revisado por el registrador, que eso se le llama la calificación, y si cumple con todos los requisitos, el registrador procede a inscribir y eso pasa, y esos documentos que dieron mérito a la inscripción y la partida registral misma pasan a formar parte del archivo registral, ¿no? Un archivo físico, como que es el que existe en casi todas las oficinas registrales, y, y también tenemos archivos digitales en este caso, que está en lo que corresponde pues a las partidas electrónicas y todo aquello y por ejemplo actualmente los títulos SIT, aquellos títulos que ingresan por el sistema de intermediación digital, también forman parte del archivo registral, pero ya no de un archivo físico, sino de un archivo virtual, ¿no? Ese archivo de actos y contratos es público, es decir, todas aquellas personas que tienen algún interés, sin necesidad de expresar el porqué de ese interés o el por qué requieren la información, tienen acceso al mismo. Es decir, el registro no puede negar con todo aquello que se encuentra en su archivo a aquel que lo solicite, salvo excepciones expresamente establecidas en normas legales, ¿no? Entre ellos el derecho a la intimidad, por ejemplo. Por ejemplo, también existe una prohibición de brindar información acerca de los testamentos o del contenido de los testamentos, en tanto no se haya hecho la ampliación del testamento por haber fallecido el testador. Mientras el testador esté vivo, no se puede dar información. Esas son las excepciones a la publicidad del archivo. El registro es productor de efectos jurídicos, ¿correcto? Estos efectos jurídicos son de derecho privado. Recordemos que en el registro se escriben actos y contratos relacionados a actos o derechos celebrados o adquiridos por particulares, ¿no? Y cuando en algunos casos, cuando el participante es el Estado lo hace desprovisto de ese carácter de público, ¿no? El Estado pasa a ser como si fuera un privado más, ¿no? Todo aquello que está
en el registro surte efectos de derecho privado, ¿no? Para todos. ¿Cómo se forma el sistema registral? ¿No? El registro toma conocimiento o razón de ciertos actos o contratos que han realizado los particulares y toma conocimiento cuando estos particulares se acercan a la oficina del registro e ingresan un documento solicitando la inscripción. ¿Correcto? El derecho articula la publicidad, pero el registro no crea la publicidad. ¿Correcto? La publicidad del registro está en base a la información que llega, no a la información que el registro busca. Y esto tiene que quedar bien claro, porque muchas veces muchas personas se acercan al registro a reclamar la no inscripción de determinados actos o contratos pensando que esa inscripción o ese conocimiento es de manera automática. Y no es así, ¿no? Entonces, el registro toma razón de ciertos datos en la oficina registral correspondiente, ¿no? Y esto pasa a ser materia de una calificación registral y da inicio a lo que se conoce como el procedimiento registral. ¿Correcto? Es el Estado, a través de las normas jurídicas, de las normas reglamentarias, quien establece qué puede ser objeto de publicidad registral y y solamente esos actos pueden tener acceso al registro, ¿no? Esos actos pueden ser diversos, pueden estar relacionados a muebles, a inmuebles, al estado de las personas, a la condición de las personas jurídicas, etcétera, etcétera, ¿no? El Estado establece, a través del ordenamiento jurídico, qué puede ser objeto de publicidad y cuáles son, en todo caso, las circunstancias o titularidades que se van a publicar. Y realizado el procedimiento registral, si es que los documentos presentados al registro, repito, como he venido diciendo desde el comienzo, cumple con todos los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico, entonces se procede a la inscripción y esta inscripción es conocida para todos a través de lo que nosotros conocemos como la publicidad registral, ¿no? Que en su manera formal se encuentra, o lo encontramos como las conocidas copias literales, las vigencias, los certificados negativos, positivos, etcétera, ¿no? Esta publicidad, ¿no? También tiene una connotación material que es una presunción de conocimiento de todo lo que está inscrito, ¿no? Se establece que se presume que todas las personas, todos tienen conocimiento del contenido de las inscripciones. No es necesario un conocimiento efectivo, basta con que esté inscrito para que opere la presunción. Basta con que la persona tenga la posibilidad de acudir al registro y obtener esa información para que la connotación material de la publicidad surta ese efecto de conocimiento o de cognoscibilidad general, ¿no? Tanto la publicidad material como la publicidad formal producen efectos producen efectos que brindan garantías tanto a quien ha inscrito como a aquel que ha obtenido la información del registro. ¿Cuáles son las características del derecho registral? El derecho registral, en primer lugar, es una mixtura de derecho privado y público. Decíamos al inicio que lo que se inscriben son actos y contratos de connotación privada, ¿correcto? Pero las normas que van a regir para la manera como se va a llevar a cabo el procedimiento registral, cómo va a desarrollar sus actividades la SUNAR, cómo se debe brindar la publicidad, etcétera, son normas de derecho público, ¿correcto?
Todas las normas de procedimiento registral son normas de derecho público, son normas que deben ser observadas obligatoriamente por el registrador para inscribir y por el registro para brindar la publicidad. Por eso se habla de una mixtura de derecho privado y público. Se inscriben actos y contratos de connotación privada, pero la organización del registro y la manera como se va a llevar a cabo el procedimiento registral es de derecho público. El derecho registral es un derecho limitativo o limitado. ¿Por qué? Porque solamente se pueden registrar aquellos actos o contratos o derechos específicamente señalados en la ley, entendida como norma jurídica, ¿no? Norma jurídica positiva. Solo aquello que está establecido en las normas que puede ser inscribible es lo que puede tener acceso al registro. No está libre albedrío del registrador, no está libre albedrío del usuario que solicita la inscripción, ¿no? Sino que está regulado normativamente. El derecho registral es un derecho formalista porque para que un documento o un acto o un derecho pueda ser inscrito, hay formalidades y requisitos establecidos en las normas de manera expresa. Una representación de este derecho formalista es el principio de titulación auténtica, ¿no? Solamente se puede inscribir en mérito a instrumento público, llámese instrumento público notarial, administrativo o judicial, ¿no? Y como excepción, se puede inscribir en mérito a algunos documentos privados, pero esa excepción debe estar expresamente establecido también en una norma legal, ¿no? Por eso es que decimos que es un derecho formalista. Y lo que les decía hace un momento, el registro da publicidad de una realidad jurídica, pero el registro no crea una realidad jurídica. El registro recibe información. Si esa información cumple con todos los requisitos, esa información tiene acceso al registro, se inscribe y una vez inscrita crea una presunción de verdad. Por eso se dice que por principio de legitimación se presume que el contenido de las inscripciones es cierto y va a producir todos sus efectos, aún si o hasta que una resolución judicial o una disposición arbitral diga lo contrario, ¿correcto? O como actualmente también es posible, haya de repente la posibilidad de una oposición por haber existido una falsificación documental o una suplantación de identidad. ¿Cuál es la función del registro? ¿No? El registro tiene como una primera función configurar un título especialmente calificado de los derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera función del registro es verificar que aquello que haya ingresado al registro cumple con todos los requisitos necesarios para la inscripción y una vez aceptado en el registro quiere decir que este título este título es una manifestación del derecho que contiene, ¿correcto? Y debe ser aceptado como tal. Y si alguien lo discute, tiene que discutirlo, repito, en la vía judicial o en la vía arbitral o mediante la oposición en cualquiera de los supuestos regulados en la ley 3213, que establece los casos excepcionales en que puede haber oposición al procedimiento registral. Y la función complementaria es la protección de los terceros que confían en aquello que está inscrito, que como repetimos, tiene una presunción de veracidad, ¿no? Tiene una presunción de verdad, no es una presunción absoluta, ¿no? Puede ser discutida, pero como repito,
en las vías establecidas legalmente. La función primaria protege a la persona titular de derecho inscrito y la complementaria a los terceros que confían en la apariencia registral o en la inscripción registral, ¿no? ¿Cuál es la relación del derecho registral con otra rama del derecho? ¿No? Con el derecho civil, bueno, en nuestra legislación, el derecho registral está contenido en el Código Civil, en el libro 9. Está referido a el capítulo de los registros públicos, ¿no? Sin perjuicio de que el registro tiene sus propios principios, sus propias normas procedimentales, pero sin embargo se encuentra regulado en el Código Civil, ¿no? La mayor parte de los actos y derechos que se inscriben en el registro son parte del derecho civil. Tenemos lo que es los contratos, compra-venta, donación, arrendamiento, etcétera, sobre todo en el registro de predios, que es el diplomado que ustedes están siguiendo. La mayor parte de los actos contenidos o a que está referido, por ejemplo, el registro de predios, forma parte del derecho civil, están regulados en el Código Civil y en normas especiales de derecho privado, ¿no? Con el derecho administrativo, los registros públicos dependen de la SUNAR. La SUNAR es un ente administrativo y se encuentra regulado por normas administrativas, ¿no? La organización y el modo de llevar los registros también está regida por normas de derecho administrativo. Con el derecho comercial se relaciona en cuanto a la existencia legal de las personas jurídicas, ¿no? Que se encuentran reguladas en la Ley General de Sociedades, en la Ley de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, ¿no? En la norma que regula el funcionamiento de las SACs, etcétera, ¿no? Con el derecho procesal, estamos hablando de derecho registral, decimos que el derecho registral tiene como punto de inicio un procedimiento registral y los procedimientos son normas, los procedimientos regulados en normas jurídicas son normas de derecho procesal, sin perjuicio de que muchos de los actos inscribibles en el registro provienen de un procedimiento administrativo o de un procedimiento o de un proceso, perdón, judicial. Con el derecho tributario, en algunos casos el registrador debe verificar que se ha cumplido con el pago de los tributos. Bueno, actualmente eso le corresponde al notario, ¿no? Pero igual el registrador verifica que el notario se haya pronunciado sobre eso, ¿no? Las tasas registrales son normas de derecho, están reguladas por normas de derecho tributario, ¿no? Las tasas registrales forman parte de los tributos. Y el derecho notarial, pues eso es de conocimiento general. El registro público está muy ligado a la labor de notario. Gran parte de los documentos o de instrumentos que se van a inscribir en el registro provienen de sede notarial. Entonces, el otro grupo proviene del derecho administrativo y lo otro de sede judicial, ¿no? Y como decía, si hay alguna disposición en contrario, posiblemente hablemos de contratos privados o formularios, pero que la mayor parte de los casos requiere intervención notarial también para lo que es legalización de firmas o copias certificadas o reproducciones certificadas. Aquí estamos con la primera parte de la exposición. No sé si habrá alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, por favor, levante la mano para poder activarle el micrófono.
Adelante, doctor. Parece que no hay preguntas. Quizás más adelante. Correcto. Un momentito, por favor, estamos hablando de segunda diapositiva. Disculpen ustedes, parece que está un poco lento mi computadora. Podemos aprovechar este espacio si tuvieran alguna pregunta, alguna consulta, señores participantes, por favor. Muy bien. Creo que ahora sí estamos. Sí, doctor, estamos observando las diapositivas, pero no están a pantalla completa. Sí, sí, ahorita está. Ahora sí, ¿no? Sí, doctor, adelante, por favor. Mil disculpas. Bueno, cuando nosotros hablamos del procedimiento registral, que ya es propiamente el tema que me permitió, que me dieron la posibilidad de poder compartir con ustedes, ¿no? Entonces, hablamos del procedimiento registral cuando nos referimos a todas las actividades o trámites llevadas a cabo desde que se solicita la inscripción de un título hasta que el momento que el registrador emite una decisión sobre esa solicitud de inscripción. ¿Correcto? Toda esta serie de actividades, toda esta serie de trámites que se presentan, están jurídicamente reglamentados. En este caso, tenemos el Reglamento General de los Registros Públicos y específicamente en el tema del registro de predios, el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios.
además de algunas normas especiales que también señalan algunos requisitos para inscribir o cómo o qué documentos se deben presentar para la inscripción. Por ejemplo, la ley de habilitaciones urbanas y su reglamento también establece, por ejemplo, qué documentos se deben presentar para la inscripción de una habilitación urbana, ya sea el proyecto, ya sea la recepción de obras, ¿no? Para la inscripción de una fábrica, ¿no? La ley 27157 regula lo que es el tema de la inscripción de la regularización de edificaciones y lo que es el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, que también va a ser modificado por una norma que se encuentra en fase de reglamentación, ¿no? Eh, entonces, todo el procedimiento registral, como les he venido diciendo desde que hemos iniciado la exposición, está jurídicamente reglamentado. Cada paso a seguir, cada requisito está establecido en una norma legal. El procedimiento registral inicia con el principio de rogación, que no es otra cosa que lo que se plasma en lo que es la solicitud de inscripción. Se desarrolla durante todo el plazo establecido legalmente en el cual el registrador califica el título y emite una decisión, ¿correcto? El registrador puede emitir una decisión, que más adelante lo voy a explicar, que puede ser observar el título, liquidarlo, tacharlo o inscribirlo, ¿correcto? Muy bien. Cuando el registrador emite una decisión ya definitiva para la inscripción del título, o cuando éste caduca porque ha vencido el plazo de vigencia del asiento de presentación, o cuando el usuario desiste de su rogatoria y es aceptada, se termina el procedimiento registral. Dentro del procedimiento registral también tenemos todos los recursos o el recurso que se presenta contra la decisión del registrador, que en este caso es el recurso de apelación, ¿correcto? El recurso de apelación también forma parte de lo que es el procedimiento registral. ¿Cuál es la naturaleza del procedimiento registral? Hay una teoría que dice que del procedimiento registral su naturaleza es la de una jurisdicción voluntaria, porque señalan, pues lo dicen quienes señalan pues que el registrador es un juez de títulos, etcétera, pero bueno, estamos de acuerdo con esta definición porque en realidad el registrador no es un juez de títulos, el registrador es el registrador es un profesional que se encarga de calificar los títulos de acuerdo a los requisitos legales, de acuerdo a las normas legales establecidas y a diferencia de los jueces, no tienen la discrecionalidad para tomar decisiones fuera de los parámetros establecidos en la norma, ¿no? O en sus reglamentos. La naturaleza del procedimiento registral es que es un procedimiento administrativo especial. Así está establecido en la ley 27444. Es un procedimiento administrativo de naturaleza especial que está sujeto a silencio administrativo negativo. Es decir, cumplido el plazo para que el registrador emita un pronunciamiento, y si el registrador no se ha pronunciado, el administrado o el usuario no puede asumir que ha sido aceptado su pedido. En todo caso, si quiere asumir algo, debe asumir que ha sido rechazado. ¿Correcto? Entonces, esa es la naturaleza del procedimiento registral. Como lo venía diciendo, es un procedimiento administrativo especial. El procedimiento registral es de naturaleza especial porque se encuentra regulado por normas especiales. Estas normas especiales son los reglamentos, el reglamento general de los registros públicos, el reglamento de inscripciones del registro de predios, el reglamento de inscripción del registro de personas jurídicas, el reglamento del registro de sociedades, el reglamento de los registros de testamentos y sucesiones intestadas, el reglamento de inscripción de buques, naves, aeronaves, etcétera, ¿no?
Supletoriamente se aplica la ley número 27444, solo cuando hay aspectos que no se encuentren regulados por estas normas especiales. La naturaleza, dentro de sus características, es también que el procedimiento registral es de naturaleza no contenciosa. Es decir, en el procedimiento registral no hay contienda, no hay, supuestamente no hay conflicto de intereses, no debe haber litigio. El procedimiento registral es seguido por una sola persona, ¿no? Ya sea de manera directa o a través de representantes o a través del notario, ¿no? Pero solo la persona que ha impulsado el procedimiento registral o quien lo represente puede dirigirse al registro en cualquiera de las etapas del procedimiento. No se acepta el apersonamiento de terceros. No hay terceros que se puedan oponer a una inscripción, ¿no? Ahora, esta no es una norma irrefutable, hay una excepción, ¿no? Esta excepción se da en los casos de suplantación de identidad y falsificación de documentos, ¿correcto? Esto está regulado en la ley 3313, ¿correcto? Cuando existe falsificación de documentos o suplantación de identidad, puede haber oposición al procedimiento registral, pero esta oposición solo la pueden hacer determinados sujetos debidamente establecidos en la norma que les he indicado. ¿Quiénes son ellos? Pueden ser el notario o el cónsul, puede ser el funcionario administrativo, a quien supuestamente se le ha falsificado el documento, o ante quien se ha realizado la suplantación de identidad. Lo puede hacer el árbitro o presidente del tribunal arbitral, e incluso el juez, mediante oficio, puede declarar que una determinada resolución judicial no ha sido expedido por él, ¿no? O ha habido falsificación, ¿no? Solo estas personas pueden oponerse al procedimiento registral. Hay la posibilidad de que una persona diferente a ellos pueda, eh, pueda oponerse al procedimiento. No, pero sí hay la opción de que pueda poner en conocimiento que ha presentado su denuncia ante cualquiera de estos funcionarios, poniendo en conocimiento de esta situación, para que así el registrador, antes de continuar con el procedimiento, pueda emitir un oficio y solicitar información a cualquiera de estos funcionarios que les he indicado, pidiendo información a ver si verdaderamente se ha habido suplantación o ha habido falsificación de documentos. En el caso de que ya no esté el título, en el caso de que el procedimiento registral, perdón, ya haya concluido, entonces ahí ya no cabe oposición al procedimiento. Ahí lo que tendría que hacer es solicitar la cancelación del asiento registral, también solamente en estos dos supuestos, y quienes están facultados para hacerlo son los mismos funcionarios que les he explicado, ¿no? Notario, cónsul, funcionario público, árbitro, presidente del tribunal arbitral, juez, ¿correcto? Aunque los jueces normalmente ordenan y no inician un procedimiento, ¿no? En estos casos, en los casos de cancelación del asiento registral, la competencia ya no es del registrador, aunque sí se inicia con la presentación de un título, pero quien debe pronunciarse en estos casos es el jefe zonal, ¿no? Y su pronunciamiento es irrecurrible en sede administrativa, ya solamente quedando objetar su pronunciamiento en la vía judicial. La finalidad del procedimiento registral siempre va a ser la inscripción de un título. Cuando una persona presenta un título, lo que quiere es que éste se inscriba. Siempre. En el camino se pueda, en el camino se puede desanimar,
porque en el camino surjan unos inconvenientes y no se llegue a inscribir, se puede dar, pero esto no implica que cambie la finalidad del procedimiento. La finalidad del procedimiento siempre va a ser inscribir un título. A veces no sucede esto, el procedimiento termina sin haberse cumplido con su finalidad. ¿Cómo concluye el procedimiento registral? El procedimiento registral concluye en primer lugar, si todo se lleva de una manera adecuada, con la inscripción. Si el título cumple con todos los requisitos, el acto, derecho o contrato que se requiere inscribir va a tener acceso al registro, se va a extender el asiento registral en la partida registral y con ello concluye el procedimiento de manera positiva. La otra forma de conclusión del procedimiento registral es la tacha por caducidad del plazo de vigencia del asiento de presentación. No es la tacha sustantiva, sino es aquella tacha que se da porque se ha cumplido el plazo establecido en el reglamento para que se realice el procedimiento registral y durante ese tiempo no sea el usuario, si en caso el título ha sido observado o liquidado, no ha subsanado, no ha pagado, o si ha sido tachado, no ha apelado, o habiendo apelado, se ha cumplido con el plazo para que pueda interponer el proceso contencioso administrativo y no se ha hecho. Entonces, eso implica la tacha por caducidad del plazo de vigencia de la siguiente presentación que pone fin al procedimiento registral. La tacha sustantiva, la tacha hecha porque el título adolece de defectos, no pone fin al procedimiento registral porque la persona tiene la opción todavía de apelar y lo puede hacer durante toda la vigencia del asiento de presentación. Y la otra forma de conclusión del procedimiento registral es cuando se acepta el desistimiento total de la rogatoria. Ojo, no es cuando se presente el desistimiento, sino cuando este es aceptado por el registrador, ¿no? Y con eso también ya el procedimiento registral no continúa. El desistimiento no es otra que la manifestación de voluntad del usuario de no querer continuar con el procedimiento. Les decía que entre los pronunciamientos negativos del registrador, el usuario puede optar por apelar. Entonces acá tenemos el tema de las instancias del procedimiento registral. La primera instancia del procedimiento registral es el registrador, ¿correcto? El registrador es aquel profesional que se encarga de calificar los títulos y verificar si cumple con todos los requisitos para ser inscrito. El registrador siempre es un abogado. No hay registradores que no sean abogados. Si el registrador se produce de manera negativa, el usuario tiene la opción de apelar y estamos ante la segunda instancia, que es el tribunal registral. El tribunal registral, a diferencia del registrador, ya no es una sola persona la que califica el título. Estamos hablando de un órgano colegiado, que es cada sala está formada por 3 vocales que van a emitir pronunciamiento sobre aquello que ha sido apelado. Con el pronunciamiento del tribunal registral, se ha agotado la segunda instancia y contra lo que ha resuelto el tribunal registral, ya solo procede o solo queda el proceso contencioso administrativo, ¿correcto? Es decir, la parte administrativa, el procedimiento registral propiamente dicho, se acaba en la segunda instancia con el tribunal registral. Ya no hay manera de apelar al jefe zonal o al superintendente o a la dirección técnica registral, etcétera. No, de frente al Poder Judicial si consideran que el fallo del tribunal registral no es correcto.
El procedimiento registral se desarrolla durante un plazo establecido, ¿correcto? Esos plazos del procedimiento están establecidos en días hábiles. Cualquier, eh, eh, cualquier, cuando se señale cualquier plazo, aun cuando no se diga que son en días hábiles, se considera solamente estos, solamente días hábiles. Es decir, aquellos días en que el diario de la oficina registral ha funcionado. Solo en aquellos casos en que el usuario ha podido o ha tenido la posibilidad de tener acceso a la oficina registral para poder ingresar su documento. ¿Correcto? El cómputo de los plazos en el procedimiento registral excluye el día de la presentación e incluye el día de vencimiento. Es decir, el primer día se cumple al día siguiente de la presentación del título. No es no el mismo día, sino al día siguiente. Y concluye en el último día de la fecha de vencimiento. ¿Correcto? Es decir, si me dicen que tengo 7 días hábiles para inscribir, y el usuario puede acudir a la oficina registral al octavo día y, y ahí va a poder tener su pronunciamiento. Si todavía está en el séptimo día, eh, no se puede exigir todavía el cumplimiento porque todavía está dentro del plazo. Bien. Los plazos del procedimiento registral, a ver, de forma general, los plazos son de 7 días hábiles. Cuando se ingresa el título por primera vez, el registrador tiene 7 días hábiles para calificar y emitir un pronunciamiento, ¿no? Eso por regla general. Si en esos 7 días el registrador se ha pronunciado observando el título, el usuario tiene para subsanar hasta el sexto día anterior a la vigencia del asiento de presentación. ¿Cuál es el plazo de vigencia del asiento de presentación? 35 días hábiles. Si el título es observado o liquidado o se remite al catastro para algún informe técnico, entonces se prorroga el plazo automáticamente por 25 días hábiles más. Entonces, tenemos 60 días en caso de observación o liquidación. El usuario tiene la posibilidad de poder subsanar hasta el día 55, el sexto día anterior a la vigencia del asiento de presentación, es el día 55. Los otros 5 días quedan para que el registrador pueda calificar el título y, de ser el caso, pueda inscribirlo o emitir una nueva observación, ¿no? Muy bien. Hecha la primera calificación, si el registrador observa el título, durante ese lapso de tiempo, hasta el día 55, el usuario puede subsanar en cualquier momento. Luego de cada subsanación, el registrador tiene 5 días hábiles para pronunciarse nuevamente, ¿no? Y si el título requiere algún pronunciamiento del área de catastro, entonces se le va a añadir 5 días más. Pero si no, solamente son 5 días. 5 días cada vez que el usuario subsane, porque puede ser que el usuario subsane o presente su subsanación, y cuando el registrador lo califique, verifique que aún no se ha cumplido con todos los requisitos y va a tener que haber una nueva subsanación. Entonces, cada vez que se subsane son 5 días más, hasta el día 55, que es el último día que tiene el usuario para subsanar, y hasta el día 60 que el registrador tiene para pronunciarse, ¿no? Solamente de 5 en 5 días. Para el caso de las apelaciones, el plazo vence el último día de vigencia del asiento de presentación. Es decir, en este caso, si ha sido observado o liquidado, puede apelarse el título hasta el día 60. ¿Correcto? Hay algunos plazos especiales también.
como en este caso estamos hablando de un diplomado del registro de predios, tengo que indicarles que en el registro de predios tienen plazo especial los bloqueos que deben calificarse dentro de las 24 horas de ser presentados, y las compras, ventas y las hipotecas, siempre que estén referidos, en el caso de las compraventas, a un solo predio y donde el vendedor sea el mismo propietario, es decir, no actúen por representación, sino directamente, el plazo es de 48 horas. Compraventa, hipotecas. También los embargos referidos a un solo predio y donde existe un solo titular, también tienen un plazo de 48 horas, e igualmente las anotaciones de demanda, donde o que estén referidos a un solo predio y a un solo titular. Cuando el registrador considera que el título, o verifica, mejor dicho, verifica que el título cumple con todos los requisitos para ser inscrito, el registrador procederá a extender el asiento registral. El asiento registral se extiende en una partida registral. ¿Qué es una partida registral? El reglamento general de registro público lo define como una unidad de registro. ¿Por qué está referido a una unidad de registro? Porque en esa partida registral se van a inscribir todos los actos o contratos referidos o relacionados en este caso, en este caso del registro de predios, por ejemplo, relacionados al bien y al predio inscrito. ¿Correcto? Pues habla de una unidad de registro. ¿Correcto? Cada inscripción está representada en un asiento de inscripción. La inscripción consiste en extender el asiento y firmar, ¿correcto? Ahora, ¿cómo está organizada cada partida registral? La partida registral puede estar organizada en base al bien, como en el caso del registro de predios que le decía hace un momento, que la base de la inscripción es el predio. En el caso del registro de propiedad vehicular, la base de la inscripción es el vehículo. En el caso del registro de embarcaciones pesqueras es la embarcación pesquera, ¿no? En el caso del registro de personas jurídicas, por ejemplo, la base de la inscripción es la persona jurídica. La asociación, el registro de sociedades es la sociedad, o en el caso de la empresa individual de responsabilidad limitada será la empresa, ¿no? Etcétera. Excepcionalmente, existen otros elementos que pueden, o en base a los cuales se puede organizar una partida. Por ejemplo, en el registro de mandatos y poderes, la base de la inscripción es el mandato poder. Es decir, en la partida se va a inscribir el poder, se va a inscribir su modificación, se puede inscribir la cesión del poder, o se puede inscribir también la extinción del poder. En el caso del registro mobiliario de contratos, por ejemplo, la base es el contrato, ¿no? Contrato que se puede, que el contrato de garantía mobiliaria, que va a ser inscrito en el registro mobiliario. ¿Habrá alguna pregunta hasta aquí? Doctor, en el chat hay una pregunta. A ver, le A ver, leo. por favor. Dice el conservador debe decir, el conservador de bienes raíces es un archivo vigente para inscripción de coordenadas del predio. El conservador, Sí, eso es lo que señala, conservador de bienes raíces. la figura del conservador no forma parte no forma parte del derecho registral peruano, ¿no? Aquí el derecho registral peruano, estamos hablando
en todo caso, del registro o del registrador, ¿no? Bueno, vamos a mirarlo. Léeme la segunda parte de la pregunta, por favor. Dice, es un archivo vigente para inscripción de coordenadas de predio. A ver, en el registro se inscribe la descripción del predio, ¿correcto? En este caso, pues, si cuando se presenta el predio al registro, se va a inscribir, se van a señalar sus características y si existen coordenadas también se van a inscribir o si no se van a mantener en el título archivado. Se puede derivar hacia el título archivado también, ¿no? Pero sí sirve de base esas coordenadas para lo que es la descripción del predio, ¿no? Y es Wil- necesaria esas coordenadas actualmente para lo que es el ingreso el primer ingreso del predio al registro y también para las futuras modificaciones de predio, ¿no? Llamamos independizaciones, acumulaciones, parcelación, etcétera, ¿no? Wilma Melchor levantó la mano. Adelante, por favor. Sí, buenas noches, doctor. Desde Tacna. En Tacna, durante los 50 años de cautiverio, estuvieron vigentes todas las instituciones chilenas. Una de ellas fue el Conservador de Bienes Raíces. Durante los 50 años, todos los bienes inmuebles se inscribieron en el Conservador de Bienes Raíces. Hoy, de acuerdo a la ley 7440 y 8760, que están vigentes, y el tratado de 1929 con el que regresamos al Perú, totalmente vigente, establecen un procedimiento para el traslado del conservador a registros públicos, al registro de bienes inmuebles dentro de registros públicos. Las normas establecen que el conservador es parte de los registros públicos de inmuebles de Tacna, ¿no? Y en este caso, antiguamente los predios se caracterizaban por ser definidos por linderos, ríos, medias quebradas, ¿no? Pero ahora hay que ponerle coordenadas. Por eso le indicaba yo, si tenemos leyes vigentes, el tratado vigente, para hacer esa migración del conservador, que es parte de los registros públicos de TAN, ah, del conservador al registro de bienes inmuebles, que es el registro peruano, interior, o sea, internamente hacer ese cambio con las coordenadas, podríamos entender que teniendo como base que el derecho registral es formal, objetivo, expreso, estando leyes vigentes, tenga que hacer esa migración tomando como base el conservador, o están por encima de estas normas los reglamentos que tienen carácter nacional, ¿no? Eh, donde no habla del conservador, de acuerdo a la respuesta que usted me dio inicialmente, quizá porque no tenía al tanto esta información del conservador, pueda esas normas, el reglamento de inscripciones, imponerse por sobre las normas y tratados internacionales. Si hay normas, mire, la verdad es que yo no conocí el tema porque es un tema especial para Tacna, ¿correcto? Así es, Por la situación histórica, ¿no? exacto, Pero yo entiendo que estando esas normas, tendría que ver la manera de cómo poder actualizar esa información y cómo migrar esa información al registro peruano, ¿no? Porque son esas, estamos hablando de predios ubicados dentro del territorio peruano, exacto, ¿correcto? Y tienen que tener exacto. el acceso al registro, ¿no? La idea, supongo, de esa norma al momento es que todo ese contenido o todas esas normas que formaban parte de el sistema registral chileno pase al sistema peruano, porque ya no hay razón de ser que esté ahí, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Mire, en el caso específico que le pregunto, los bienes que están inscritos en el conservador, entre ellos tenemos nosotros terrenos de nuestros ancestros, de nuestros abuelos. Sucede de que hemos tratado de hacer esa migración interna, pero el registrador, que dicho sea de paso, y muy bien que estoy en este curso que usted ha indicado, no tiene capacidad discrecional, sin embargo, en forma expresa, me ha dicho a mí que por sobre la ley 8760 y la 7440, y por sobre el tratado, está su criterio de él como registrador, ¿no? Entonces yo le he indicado que eso es imposible. El tratado internacional tiene el nivel de la Constitución, de ahí vienen
las leyes, la ley 8760 y la 7440, luego vienen los reglamentos y después está su criterio. No, señora, me dijo a mí, es su criterio y él responde por su criterio. Qué mal que este registrador Cabrera Idme ya me haya rechazado la inscripción pues ya por 3 veces, ¿no? Entonces, aludiendo varias cosas, varios argumentos que en realidad gracias a este curso me quedan claros, ¿no? Soy abogada también, pero no específicamente especialista en este ramo. Gracias, doctor. Lo que pasa es que el criterio del registrador a veces tiene que ver con un tema de interpretación de la norma y no tanto por la aplicación de la misma, ¿no? Pero en todo caso, lo que usted tiene siempre es la opción de poder presentar su recurso de apelación ante alguna disconformidad con algún pronunciamiento del registrador. Claro, esa sería la opción que tengo, aun cuando, como me he estado observando que las coordenadas no coinciden, he tenido que cambiar de especialista y he tenido que tener que contratar a una empresa de Lima para que inscriba puntos geodésicos y no tener ese inconveniente, ¿no? O sea, ya estoy en ese proceso justamente. Pero ahora, mire, desde tiempos cuando COFOPRI era el que visaba los planos, me ha ido rechazando, después pasó a Agricultura y ahora, bueno, ya se puede hacer a través de verificadores catastrales, siempre que haya puntos geodésicos. Estoy en ese proceso, doctor. Quizá voy a tener que hacerle algunas consultas, ya en forma particular, pero estoy contenta con el contenido porque me ha esclarecido varias cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. No, la verdad es que no puedo pronunciarme más porque desconozco el contenido mismo de la norma, pero en todo caso, como le digo, entre el procedimiento está la opción de la apelación y ahí los miembros del tribunal registral podrán revisar las normas que usted señala y podrán emitir un pronunciamiento ya de forma colegiada, ¿no? Sin perjuicio de que tienen las opciones también de inscribir a través de verificador catastral, etcétera, ¿no? Claro, la norma, usted ha sido muy claro y eso es así. La capacidad discrecional es de los jueces y de los titulares de pliego, de acuerdo a la ley 27.444. Yo he trabajado 34 años en la administración pública, he sido asesora legal de la Universidad Jorge Basadre Groma. Pero sin embargo, le diré que esta discusión y por ello es que me inscribí en este curso, es que existen reglamentos a nivel nacional, es cierto, o sea, en ese campo yo creo que se deben respetar, pero específicamente cuando ya hay normas excepcionales, como el caso de TAN, el registrador no puede ser tan obtuso de pensar que un reglamento nacional o una ley nacional va a estar por encima de un tratado internacional y de leyes específicas, porque los abogados sabemos que lo específico tiene mayor peso para situaciones específicas, como es el caso de TAN. Hemos estado 50 años en cautiverio, pero bueno, este registrador no es tan niño y es de Arequipa, desconoce varias cosas y lastimosamente pues estamos en este problema que me viene causando mucho tiempo de perjuicios y también gastos de dinero. Bueno, doctor, muchas gracias de todas maneras. Gracias a usted. Gracias. No sé si habrá alguna otra pregunta, Ángel. Por el momento, ninguna, doctor. Señores, pueden usar la opción levantar la mano para poder activarles el micrófono. Gracias. Continuamos, doctor. Muy bien. Habiendo hablado ya de manera general de lo que es el procedimiento registral, vamos a explicar algunos temas relacionados a los títulos y luego a la inscripción. Cuando nosotros hablamos de título, hablamos de todo aquel documento que de manera directa, de manera inmediata, va a fundamentar o va a sustentar el acto o derecho que se pretende inscribir, ¿correcto? El título, para ser considerado como tal,
por sí solo debe acreditar la existencia del acto o derecho. Pero además de ese documento central, el documento que por sí mismo acredita la inscripción, en muchos casos se requieren algunos documentos complementarios que puedan ser presentados y que van a ayudar a que la inscripción se realice. En estos casos, esos documentos, llamados documentos complementarios, también forman parte del título, ¿correcto? Cuando el acto contenido en ese título llega a inscribirse, este título automáticamente se convierte en lo que nosotros conocemos, seguramente muchos de ustedes habrán escuchado, como título archivado. Mientras no se llega a inscribir, solamente es título. Título registral, título para inscribir, título para registrar, pero no es todavía un título archivado. ¿No? Por ejemplo, en un contrato de compra-venta, el título es la escritura pública de compra-venta. En una adjudicación judicial, el título viene a ser la resolución judicial o el parte judicial en realidad que contiene el mandato del juez de inscribir, ¿no? Los documentos complementarios pueden ser partidas del registro civil, que pueden aclarar el estado civil de la persona, que pueden acreditar la condición de heredero, que pueden acreditar la existencia de algún tipo de error que pueda ser rectificado antes de inscribir, los planos, ¿no? Etcétera. Cualquier documento que pueda ayudar a que se realice la inscripción es complementario, pero el título en sí, pero el título en sí es el documento que acredita por sí mismo el que el acto o derecho tiene la condición de inscribible. Por principio de titulación auténtica, en el registro o la inscripción, de manera general, se realiza en mérito a instrumento público, ¿no? Los instrumentos públicos, como les decía hace algún momento, los podemos clasificar en instrumentos públicos notariales, administrativos o judiciales. ¿Correcto? Los instrumentos públicos notariales, la escritura pública o el acta notarial, ¿no? Debidamente protocolizada, que a registro se llevan o se trasladan mediante partes notariales. No se puede realizar la inscripción en el registro en mérito a testimonios ni en mérito a boletas. También se consideran dentro de los documentos notariales, bueno, los documentos consulares, ¿no? Aquellos que en los casos en los que los cónsules han actuado cumpliendo funciones notariales, ¿no? También tenemos instrumentos, también tenemos escrituras, tenemos actas que también se envían al registro a través de partes. Los otros instrumentos públicos son los instrumentos públicos administrativos. Tenemos las resoluciones expedidas por las entidades administrativas. En algunos casos, algunos certificados que también pueden ayudar a la inscripción. Por ejemplo, el certificado de numeración municipal para inscribir la numeración. El certificado de jurisdicción para inscribir valga la redundancia, para inscribir la jurisdicción, el acto, ¿no? Tenemos la resolución de los ejecutores coactivos, las resoluciones de alcaldía, las resoluciones gerenciales, ¿no? Las resoluciones emitidas por las diferentes direcciones de los gobiernos regionales, etc. Y los instrumentos públicos judiciales, que tenemos los partes judiciales que contienen las resoluciones judiciales y que son emitidas por los jueces, ¿no? Resolviendo algún conflicto de intereses y que requiere además la inscripción. Muy bien. Les decía, para la inscripción de estos instrumentos públicos no se requiere el original. Puede ser los traslados, como les decía hace un momento, los partes notariales, los partes consulares, ¿no? Pueden ser copias certificadas de las resoluciones administrativas, los partes judiciales que contienen el oficio del juez y las copias certificadas de las resoluciones
que van a dar mérito a la inscripción, ¿no? Se entiende por instrumento público todo aquello que ha sido expedido por el notario, funcionario autorizado, en ejercicio de sus funciones. Eso ya ustedes lo conocen muy bien seguramente. Ahora, ¿hay una excepción? Sí hay excepciones, hay casos en los cuales se puede realizar la inscripción en mérito a un instrumento privado, o un formulario, ¿no? O algún otro tipo de documento, pero para esto debe estar establecido de manera expresa en una norma legal. Por ejemplo, en el registro de predios, el levantamiento de hipotecas expedido por el Banco de Materiales. Se envían una carta con firma legalizada, con su anexo con firma legalizada de liquidador, por ejemplo, y con eso se puede inscribir. No hay ningún inconveniente. Para regularización de edificaciones, ¿no? La inscripción se hace en mérito a formularios que tienen firmas certificadas por el notario, ¿correcto? Los documentos privados que van a dar mérito a la inscripción sí tienen un requisito que es que tiene que contar con firma legalizada notarialmente, ¿no? O en aquellos casos que esté establecido así en norma legal, deben estar las reproducciones certificadas notarialmente, ¿no? En el registro de personas jurídicas, por ejemplo, la inscripción de nombramiento de directivos se puede hacer en mérito a la copia certificada del acta de asamblea en la cual se ha elegido la nueva junta directiva, ¿no? O también en el caso de sociedades, el acta, la copia certificada del acta en la cual se ha nombrado al nuevo gerente o se ha nombrado al directorio, etcétera, ¿no? Esas son excepciones a lo que es la titulación auténtica, que establece que la inscripción se debe hacer en mérito a instrumentos públicos. Le decía, cuando se puede hacer en mérito a instrumentos privados, tiene que haber una disposición expresa, tiene que presentarse el documento original con firmas legalizadas notarialmente, ¿no? O si se requiere alguna formalidad distinta, debe haber una disposición legal en contrario, ¿no? Los documentos complementarios, llámese partidas del Estado civil, partida de nacimiento, partidas de matrimonio, etcétera, pueden ser presentados en copias legalizadas notarialmente o en copias certificadas, ¿no? Presentadas o expedidas por el funcionario que tiene su poder la matriz. ¿Cómo se presentan los títulos al registro? Me decía, la presentación de títulos inicia el procedimiento registral. La presentación se hace en la oficina registral y se hace a través del diario. El diario es manejado por la persona que le recibe los títulos, ¿no? Se debe presentar por escrito en los formatos aprobados por la SUNAR. Actualmente también se puede hacer la presentación de forma virtual a través de lo que se conoce como el Sistema de Intermediación Digital de la SUNAR o el SID-SUNAR, ¿no? En el caso de los documentos expedidos por notarios, la regla general es que la presentación se hace a través del SID-SUNAR, ¿no? En los otros casos se debe presentar por escrito en formatos aprobados por la SUNAR. Cuando ustedes se acercan a las oficinas registrales, les van a entregar un formulario en el cual deben llenar los datos relacionados a su solicitud de inscripción. Eso que ustedes llenan o la presentación a través del SID-SUNAR viene a ser la representación física de lo que es el principio de rogación, ¿no? Que todo procedimiento registral se inicia a pedido de parte, con excepción, por supuesto, de las rectificaciones, ¿no? O aquellos casos en que existe mandato legal expreso por el cual la SUNAR de oficio debe realizar determinados actos. Por ejemplo, la extinción de las personas jurídicas por prolongada inactividad, ¿no? Pero ese no es tema de este
de este diplomado, ¿no? La copia simple del DNI ya no se presenta, ¿no? Ya no se presenta. Ahora lo que se hace en el registro es hacer la comparación biométrica o la verificación biométrica, ¿no? Y lo que se imprime es el resultado de esa verificación biométrica. Muy bien. La solicitud de inscripción es la manifestación de voluntad de quien solicita la inscripción, que la dirige al registrador y le pide que inscriba. La solicitud de inscripción, física o virtual, se acompaña siempre a la presentación del título. La solicitud de inscripción, ¿qué es lo que contiene? El nombre y documento de identidad del presentante, nombre y número de documento de identidad del presentante, ¿no? No se presenta el documento de identidad físico, no es necesario, les dije, basta con la comparación biométrica, ¿no? Debe indicarse qué documentos se presentan, ¿no? Los documentos que van a dar mérito a la inscripción. Muchas veces los usuarios olvidan consignar esto en la solicitud de inscripción y es necesario hacerlo. Y es necesario también que si hay personas que se encargan de recibir los títulos, observen eso. ¿Por qué? Porque al final, si el registrador observa porque falta algún documento y el usuario puede alegar que sí lo ha presentado y por su parte el registrador también va a decir que no consta en el registro y al final solamente se va a poder constatar, se va a poder contrastar, perdón, la palabra de uno contra la del otro y eso no es lo que se quiere. Por eso es que se indica que debe constar el documento, la fecha, cargo y el nombre del funcionario que ha autorizado dicho documento. Tiene que señalarse el acto y derecho cuya inscripción se solicita. En caso de no señalarse, de todas maneras el registrador va a tener que verificar, de acuerdo a los documentos presentados, cuál es el acto que se requiere inscribir. Pero en muchos casos, o hay muchos casos en los cuales los documentos por sí solos no dejan claramente qué es lo que se quiere. Por eso es que es preferible que se consigne el acto o derecho cuya inscripción se solicita. Y también de existir varios actos en un título y solamente quieren que se inscriban una parte de ellos, hay un espacio tanto en la presentación virtual como en el formulario físico en el cual se puede hacer la reserva de inscripción. ¿Qué quiere decir la reserva? Ahí donde dice reserva, yo voy a poner qué actos no quiero que se inscriban. ¿Ya? Eso también muchos usuarios se confunden y ponen en la reserva aquellos actos que quieren inscribir y entonces ya ahí se genera se genera un problema, ¿no? Porque el registrador va a calificar, va a pensar que eso no se quiere inscribir, no lo va a inscribir, después el usuario va a venir, va a reclamar y se va a crear ahí un conflicto. Se debe consignar quiénes son los otorgantes del acto o derecho. Se debe indicar cuál es la partida registral en la cual se va a realizar la inscripción o en la cual se quiere inscribir. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Porque las personas que reciben los documentos no hacen calificación y la persona que hace la digitación, que ingresa los datos en el libro diario o que digita el asiento de presentación, puede confundirse y puede consignar una partida que no corresponde y eso puede perjudicar de alguna manera al usuario en aquellos casos en que se pueden presentar dos o más títulos referidos a una misma partida. Puede verse afectado su principio de prioridad, ¿no? De manera involuntaria.
Por eso es que se requiere que se consigne la partida registral. Los únicos casos en los cuales no se consigna la partida registral son aquellos actos que ingresan por primera vez al registro, pues, ¿no? La constitución de una persona jurídica, en el caso del diplomado, cuando se va a inmatricular un predio, ¿no? Cuando se va a inmatricular un predio no se requiere, pues, porque todavía no hay partida. Recién si se acepta la inscripción, recién va a tener ingreso al registro. Se debe indicar el registro ante el que se solicita la inscripción. Tengan en cuenta que hay algunos actos que se pueden inscribir en más de un registro. Por ejemplo, las sucesiones intestadas. Se inscribe en el registro de sucesiones intestadas, pero también se puede inscribir al mismo tiempo la traslación de dominio en el registro de predios. Pero si solamente le ponemos el registro de sucesiones intestadas, solamente ahí se va a inscribir, ¿no? Por eso es necesario que se consigne. Por último, se debe consignar la firma y domicilio del solicitante. ¿Quiénes pueden solicitar la inscripción? En primer lugar, quienes han otorgado el acto o derecho que se requiere inscribir: comprador, vendedor, el gerente, ¿no? El arrendador, el arrendatario, ¿no? Puede ser un tercero interesado. Se presume el interés de la persona que ha presentado el título al registro, ¿no? Porque ¿quién va a presentar un documento en el cual no tenga interés, ¿no? Si este tercero interesado interviene en representación de alguno de los otorgantes o de alguna otra persona, debe indicarlo en la solicitud, para que así éste también pueda intervenir. El representante de los otorgantes del acto de derecho y, por supuesto, el notario o sus dependientes expresamente autorizados. Estas personas pueden solicitar la inscripción y a su vez también pueden desistir del procedimiento registral. Pueden desistir de la inscripción. Hemos hablado hace un momento que la solicitud de inscripción se presenta en el libro diario. El libro diario es un libro, anteriormente era un libro físico, ahora es un libro virtual, en el cual se extienden los asientos de presentación, es decir, en el cual se ingresan o se extienden se hace constar el ingreso del título al registro a través de un asiento llamado asiento de presentación. ¿Por qué es importante que el título ingrese en el libro diario y por qué es importante el asiento de presentación? Porque el orden de ingreso va a ser fundamental para poder establecer la prioridad registrada. Es decir, ante la presentación de varios títulos, ¿quién tiene derecho a ser inscrito primero? ¿Cuál es el contenido de la siguiente presentación? Tiene que consignarse la fecha, hora, minuto, segundo y fracción de segundo de la presentación del título. Es decir, el momento exacto en que el título ha sido presentado. Como repito, esto es importante porque esto va a permitir, en los casos en que se presenten dos o más títulos, cuál tiene prioridad. Tiene que señalarse el nombre y documento de identidad del presentante y, de ser el caso, de la persona a quien éste representa. Básicamente acá se va a consignar todo el contenido de la solicitud de inscripción. Se va a indicar la naturaleza del documento presentado, es decir, qué documentos forman parte del título. Se va a señalar cuál es el acto y derecho cuya inscripción se solicita, quiénes otorgan el acto de derecho, cuál es la partida registral, cuál es el registro o sección al que corresponde el título que se ha presentado, en el registro de propiedad inmueble, o en el registro de predios en este caso, el distrito donde se encuentra ubicado el bien, y indicar los documentos que se acompañan al título. O sea, aparte de la parte del documento principal, ¿qué documentos complementarios también se acompañan? No sé si habrá alguna pregunta. Los que desean preguntar, levanten la mano, por favor. Ahí. Víctor Villacorta, creo, levantó la mano, veo ahí.
Active su micrófono. Adelante. Sí, buenas tardes, doctor. Em, Reflexionaba a razón de su exposición con la experiencia que también me ha tocado como operador también de COFOPRI, ¿no? En algún momento. Y en función a la publicidad, veo de que se ha ido avanzando y el registro ha estado antes a nivel de partidas y más aún a nivel de la base gráfica, era completamente, no era accesible. Tenía que hacerse una consulta, se tenía que pagar para poder revisar una que otra partida. Ahora se ha ido avanzando. Sin embargo, sobre la presunción de veracidad, vemos de que ahí no hay ningún avance por parte de registros, porque podemos ver hoy por hoy, a razón de que la base gráfica es accesible, que hay predios que están en medio del río, y están ahí, está el río, y ahí hay un predio, y nos ha tocado que es parte del derecho de vía. Yo entiendo de que es una propiedad, pero esto es veraz, es decir, se presume verdadero, o es que registros tendría que, ante esa situación, poner en consulta. ¿Usted cómo ve a registros cómo puede ir avanzando en función a la presunción de veracidad? Otro ejemplo es que cuando uno eh, lee una partida que está en ficha, que pasó de mecánica, pasó a ficha electrónica, ha ido cambiando de tomo a ficha mecánica, a ficha electrónica, y ha ido pasando la información y han ido errando, por ejemplo, en el asiento, donde está figurando el título archivado. Y cada vez que uno tiene que hacer un estudio, y ese estudio tampoco registro lo anota, sino que cada persona tiene que hacer su propio estudio y así generar gasto innecesario, porque hay muchos errores a razón de los traslados que han habido de tomo a ficha, una ficha mecánica, una ficha electrónica, y ahora tenemos una partida electrónica. ¿Qué opinión usted podría darnos respecto a estas situaciones que afectan a la presunción de veracidad de parte de registros? Gracias. A ver, eh, el registro, sobre todo el registro de predio, es un registro muy antiguo. Hay inscripciones que vienen de hace mucho tiempo, ¿no? Y la mayor parte de esos casos que usted señala son inscripciones antiguas, ¿no? Las inscripciones que ya se han comenzado a realizar con base gráfica catastral, cada vez o cada vez presentan menos problemas. Lamentablemente, los casos que vienen atrás no, no le corresponde, o al menos así como está actualmente las normas o como está reglamentado, el registro no tendría manera de actuar de oficio. En todo caso, es el interesado, la persona que se ve perjudicada, quien tendría que movilizar, para lograr corregir ese error, porque ese error tampoco ha sido ocasionado por el registro, porque como le decía al momento, el registro lo que hace es recibir información que viene de fuera, revisar a sus alcances, poder revisar y poder ver si se puede inscribir. Y hace algún tiempo, no tan lejano tampoco, no se contaba como ahora se cuenta con una oficina de base gráfica que puede ayudar a determinar si hay superposiciones, si
si hay predios que se encuentran, como usted dice, sobre quebradas, sobre ríos, etcétera. Antes no se podía, pero esa información ha sido presentada por particulares. Entonces son estos particulares los que tendrían que solicitar la restricción. Uno, porque el registro de manera operativa no podría hacerlo. No podría porque son muchísimos títulos. Igual va con el tema de los errores que usted me indica, ¿no? Para tratar de que no haya errores en los traslados, lo que se ha hecho, bueno, al menos a nivel de la zona de Ancash, bueno, lo que se ha hecho es digitalizar los tomos y digitalizar las fichas originales que en su momento se extendieron, que en su momento eran las partidas registrales, ¿no? En alguna manera se puede evitar los errores de traslado de la información, ¿no? Entonces, si hubo inscripciones en tomo, todos esos tomos, seguramente que hay algunas excepciones, todos esos tomos se ha tratado de que estén en el registro. Igual también las fichas registrales, ¿no? Si las inscripciones se hizo primigeniamente en tomos, esos tomos deben estar digitalizados. Si se hicieron directamente en fichas, esas fichas deben estar digitalizadas. Y ya a nivel electrónico, solamente aquello que se hizo directamente de esa manera. Eh, Tratar de que los errores registrales los corrija el registro directamente haciendo un trabajo de que el mismo registro revise todo lo que tiene. Imagínense la cantidad de documentos que hay, originaría pues mucho más atraso en el tema de las calificaciones, etcétera. Pero eso sí, si el registrador en el proceso de calificación registral advierte la existencia de un error que por supuesto se encuentre sustentado en los documentos que constan en el archivo registral, entonces el registrador está obligado a corregir. El registrador debe corregir. El registrador no puede encontrar un error y dejarlo pasar por alto. Eso no se puede hacer, ¿no? Pero de que el registro mismo, imagínense la cantidad de partidas que existen y la cantidad de títulos archivados que habría que revisar, ¿no? En todo caso, eso tendría que hacerse, pues, algún tipo de quizás de proyecto más adelante en el cual se contrate personal exclusivamente dedicado a verificar las partidas y los errores que puedan haber, que seguramente en algún momento se va a hacer, y que en algún momento que tengo entendido que se ha realizado por diferentes etapas, pero referido solamente a algunas partes pequeñas de algunos registros, ¿no? Lo ideal, en un mundo ideal, lo ideal sería que el registro refleje la realidad, pero hay casos en los cuales no es así. Por eso es que se habla de una presunción nada más. Se presume que la exactitud del contenido de las inscripciones, pero también se establece que esta exactitud, que esta inscripción puede ser cancelada o puede ser modificada a través de una resolución judicial o a través de un procedimiento arbitral. El registrador de oficio no puede, o el registrador o el registro de oficio no puede abocarse a rectificar, salvo que los errores se encuentren en los títulos que dieron mérito a la inscripción. En otros casos, no, porque la misma norma lo impide, pues, ¿no? Como en el caso que le digo de un proyecto para rectificar errores, tendría que estar basado en la partida y en su título archivado. Solo ahí se podría hacer la corrección, ¿no? No sé si con eso o depende de alguna otra. ¿Alguien más desea intervenir? Doctor, Sí, ya que parece ser que estamos solos, dígame. comentarle, ¿no? Yo creo que si el legislador lo
hoy por hoy que se ha visto tantas leyes que han salido sin ningún respaldo técnico, pero el legislador así lo ha publicado, ¿no? Por insistencia y lo ha hecho obligatorio, pues considero de que solo así podría registros públicos a través de cada oficina zonal realizar aquel trabajo. Claro, si hubiera un mandato legal expreso, pues, ¿no? Claro, o sea, eso es, porque hoy por hoy hemos visto que el legislador es cada vez más atrevido y ya ni siquiera hace caso a un estudio técnico, ¿no? Simplemente quiere que se haga y se hace. Y se puede, porque COFOPRI lo hace para fines de formalización, pero el registro lo puede hacer para fines y en función a que la presunción de veracidad cada vez sea más cierta, pues, ¿no? Y así también las personas y las instituciones, ¿no? Por ejemplo, registro ve que en su base hay un predio que está, o dos, porque hay más de un predio, ¿ah? En todo el río, actualmente en un río. Y pues, en función a la ley que tiene, le dice, ¿sabes qué, Ana? Pues quiero ¿no? ¿Qué opinas al respecto? ¿Esto cómo es? ¿No? Acá hay un predio, no mi titular, pero según mi base está en el río y quiero un informe al respecto, ¿no? Y se puede generar todo un caso, así como lo hace Cofopri, pero para fines de formalización, eleva, consulta, resuelve y administrativamente se va haciendo en paralelo y se va mejorando el registro, ¿no? Pero claro, todo empieza por una ley, que tampoco no sería lejos. Otra pregunta, doctor. Me ha tocado inscripciones preventivas del año 70, 80. ¿Se regulan en función a su norma al momento de su inscripción? Porque he estado retrocediendo del reglamento de registro de predios, como también el reglamento general de registros públicos, pero no he encontrado, me he ido, después me he encontrado con normas de, de la Corte Suprema, antiguas. ¿Usted tiene alguna data respecto a la normativa del registro de predios y del registro general, del registro público? Gracias. Había algunas normas, una norma que no que regulaba el procedimiento registral, pero que era, creo que eran normas establecidas por el Poder Judicial, ¿no? En su Ujú. momento. Pero no, ahora no tengo exactamente esa normativa, ¿no? Sí tengo entendido que hay algunas anotaciones preventivas muy antiguas, ¿no? Que se regulaban y que tenían el carácter de permanentes, ¿no? Pero con el transcurrir del tiempo, pues algunas de esas normas también, y algunas de esas anotaciones preventivas también ya deberían estar caducas, ¿no? Porque justamente la finalidad de la anotación preventiva no es permanecer por siempre, sino es avisar o prevenir que hay un acto que se va a poder inscribir definitivamente, ¿no? Así que Exacto, en esas pero resulta que no tenemos claridad respecto y ¿qué se debe hacer en este caso? ¿Solicitarle a la zona registral que se pronuncie respecto a su vigencia? tendría que analizarse cada caso especial, ¿no? Cada caso específico. En todo caso, lo primero que iniciaría sería pedir este levantamiento de la anotación preventiva, pues, ¿no? En este caso sería cierre de partidas, supongo, porque son partidas que se han creado justamente para anotar preventivamente un acto, ¿no? Supongo que a eso está referido su pregunta, ¿no? Sí, 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 es que justamente hacen inscripciones Primero tendría, preventivamente. primero tendría que pedir el levantamiento para que eso sea revisado por el registrador y ver si procede o no el levantamiento de esa anotación preventiva. Sería como un título más a esa Claro, partida. claro, es un título, ¿no? Porque tiene que ser materia de calificación, no se puede emitir un pronunciamiento de manera general, cada caso tiene su propia peculiaridad, ¿no? Mm, ok, ok, ok. Mm, bien, doctor. Gracias. Gracias a usted.
Ángel, Sí, doctor, lo escucho. explico de manera rápida este tema de calificación y creo que ahí terminamos, ¿no? Sí, correcto, doctor, por favor. Voy a tratar de para cumplir con el tiempo establecido, ¿no? Bueno, vamos a avanzar esto de manera rápida en lo que se pueda, ¿no? La calificación registral es una actividad realizada por el registrador público, ¿no? ¿Qué consiste la calificación? En examinar los diversos aspectos, en examinar el contenido de los títulos que se han presentado al registro para emitir una decisión que debe estar siempre basado en las normas jurídicas vigentes, no en el criterio del registrador, sino en las normas jurídicas vigentes, revisando la forma y el fondo en lo que le sea permitido al registrador, ¿correcto? Se tiene que verificar, por ejemplo, en un contrato de compra-venta que éste cumpla con todos los requisitos esenciales, que tenga comprador, que tenga vendedor, que tenga el precio, que esté bien identificado el bien, que el vendedor sea el titular registral inscrito, el propietario inscrito, ¿no? Para poder realizar la inscripción. Entonces, luego de realizar toda esa evaluación y verificar que el título cumple con todos los requisitos, esa evaluación se llama calificación. Repito, no es a libre albedrío, es una decisión basada en normas legales, basada en reglamentos, ¿no? Y verificando que se cumpla el aspecto formal también, ¿no? Y el pronunciamiento del registrador en esa calificación puede ser, el resultado puede ser la inscripción o la denegatoria de la inscripción. Si se inscribe, se terminó el procedimiento, se terminó la calificación. Si se niega, continúa el procedimiento registrado, ¿no? La evaluación de los títulos debe ser una evaluación integral. Integral teniendo en consideración el contenido del documento presentado, pues, ¿no? Si no puede ser integral si faltan datos en el título, por ejemplo, que le puedan ayudar al registrador a calificar. Pero en lo que se pueda, la calificación debe ser integral. No se puede evaluar un título por partes. No se puede calificar hoy la primera parte del título y mañana otra. Yo no le puedo hoy día observar un título diciendo que no se ha identificado al vendedor y luego que me subsane decirle no, pero tampoco me puso el estado civil. La calificación debe ser integral, debe calificarse todo el contenido del título, todos los actos que forman parte del título. Si se subsana, la evaluación tiene que ser tomando en cuenta si se han subsanado las evaluaciones. Es decir, la calificación debe estar basada en el segundo documento presentado y solo de manera excepcional, si es que el segundo crea más confusión respecto al primero, se tendrá que hacer ahí una observación. Pero si no, solamente se evaluará lo que se está subsanando. Esta evaluación tiene por objeto determinar si procede o no la inscripción. ¿Quiénes realizan calificación registral? Seguramente le va a volar, tengan en cuenta esto, por favor. La calificación registral le corresponde en primera instancia al registrador y en segunda instancia al tribunal registral. El registrador debe calificar de manera independiente, personal e indelegable, e igualmente los miembros del tribunal registral. No puede haber intromisión en la calificación registral, nadie puede decir al registrador cómo pronunciarse. En todo caso, solo el usuario puede objetar el pronunciamiento del registrador después que éste lo emita, no antes. Es personal, es decir, el mismo registrador debe calificar el título, es indelegable. No puede delegar a otro la inscripción, el mismo debe hacer. Características, la evaluación es íntegra, la calificación es autónoma, lo que le decía hace un momento, es personal e indelegable. No permito que nadie intervenga en la calificación, solo el registrador, y si bien es cierto el registrador cuenta con asistentes o analistas que le pueden ayudar en la calificación, al final quien toma la decisión es el registrador. Él es el que decide si se inscribe o no el título.
¿Cuáles son los aspectos que se califican? Se califica la legalidad de los documentos, si cumple con todos los requisitos establecidos en las normas vigentes, la capacidad de los otorgantes, si el acto jurídico es válido y si se adecúa a los antecedentes del registro. Lo que le decía hace un momento, tiene que verificar el tracto sucesivo. Si quien está transfiriendo el bien es el propietario o no. Propietario inscrito, no propietarios no inscritos, propietarios inscritos. Si quien está arrendando el bien es o no propietario inscrito. Si es que, por ejemplo, se quiere independizar un predio, no se puede independizar un predio de 200 metros cuadrados y los planos decir que tiene 300, o las coordenadas me boten 400 metros, ¿no? No sería posible. Tiene que verificarse que no haya obstáculos que emanen de la partida registral. Puede ser puede ser que haya alguna medida cautelar que impida, por ejemplo, que se realicen nuevas inscripciones. Ahora que muchos inscriben las medidas de inhibición, de incautación, etcétera, ¿no? Tiene que verificarse si existen títulos pendientes incompatibles para garantizar la prioridad. Tiene que verificarse la competencia del funcionario administrativo o notario que expidió el instrumento público. Tiene que verificar la representación, los casos en que se intervenga a través del representante, y además tiene que hacer la búsqueda de datos en el índice, ¿no? No basta decir, no, tu nombre no es igual, etcétera. Habrá que buscar en el índice también si hay alguna cosa que nos pueda ayudar a inscribir. ¿Cuáles son las consecuencias de la calificación? Una calificación positiva viene a ser la inscripción. Puede haber una calificación negativa, que puede ser las observaciones o la liquidación de derecho. Las observaciones porque hay algún defecto de carácter subsanable que invalida el título, pero no el acto jurídico. Es decir, hay un defecto en el título, pero no en el acto mismo. La liquidación de derechos registrales implica que falta pagar las tasas o los derechos registrales. Y el otro pronunciamiento, que también es un pronunciamiento negativo, son las tachas sustantivas. Las tachas sustantivas operan cuando hay defecto insubsanable, de forma o defectos de fondo del acto de derecho que se pretende inscribir. Se han establecido algunos, en un artículo 43A del Reglamento General de los Registros Públicos, que es reciente, que se dio post pandemia, que se puede establecer una tacha especial de un título cuando existe un acto no inscribible, cuando se ha solicitado la inscripción en el diario de una oficina registral distinta a la que tiene la competencia, cuando no se han presentado planos en el caso de independizaciones de predios rurales, predios rústicos, o predios, o la independización de predios rústicos sin cambio de uso, o en los casos de regularización de edificaciones, ¿no? También hay tacha especial cuando la norma dice que se debe inscribir a través del SIT y se presenta en soporte físico. Cuando el documento se presenta en copia simple, también es causa de una tacha especial, ¿no? Los documentos simples, las copias simples de los documentos, no generan derecho de calificación, no se puede calificar. No, el registrador no califica, simplemente niega la inscripción. Para que un acto tenga la calidad de inscribible tiene que ser presentado en instrumento público o en la formalidad establecida en la norma legal expresa. Si la formalidad es distinta, tacha especial. Cuando se solicita la rectificación de un asiento y no existe error del registro y no se han pagado derechos registrales, ¿correcto? Cuando se solicita la rectificación, entonces, sin que exista un error del registro. ¿Cuál es la característica de este tacha especial? Que el asiento de presentación, una vez tachado, solo se va a mantener vigente por 3 días más, contado desde que se notificó la esquela de tacha, para que el usuario pueda interponer el recurso de apelación.
¿Cuáles son las limitaciones de la calificación de la primera instancia? Si el registrador ha liquidado o observado un título que ha sido previamente liquidado o observado por otro registrador, el registrador no puede realizar nuevas observaciones. Esto normalmente se da cuando el registrador, un registrador es reemplazado por otro por motivo de licencias, por vacaciones, etc., ¿no? O cuando un título no ha sido retirado del registro dentro de los 6 meses y es ingresado directamente con un nuevo asiento de presentación, pero sin retirar el título. Directamente pasa de la persona que tiene la custodia del título en el registro, pasa directamente al responsable del diario para que sí sea ingresado al registro. En ese caso, si pasa a otro registrador o a él mismo, no puede hacer nuevas observaciones. Si en un mismo título el registrador ha dispuesto la inscripción o hay un título con las mismas características en las cuales el tribunal registral ha dispuesto la inscripción del título, entonces solo tiene que sujetarse al criterio establecido. En segunda instancia, el tribunal registral no puede hacer nuevas observaciones distintas a las que fueron advertidas en la primera instancia. Es decir, si el registrador observó ABC, el tribunal registral no puede observar D, E y F, ¿no? Simplemente tiene que revisar o tiene que sujetarse a las observaciones de la primera instancia. Si el tribunal registral o el registrador también, al igual que el registrador, ve un título con las mismas características de otro anterior, tiene que sujetarse al criterio ya establecido, ¿no? Si es que hubiera criterios distintos, tendrá que sujetarse o tendrá que pedirse un pleno del tribunal registral, ¿no? ¿En qué casos no se aplican estas limitaciones? Un registrador que está calificando un título que ha sido visto por otro registrador, si advierte que existen causales de tacha sustantiva, puede, o no puede, sino debe tachar el título. Ahí no se aplica la limitación anterior. También, si existen requisitos que han sido expresa y taxativamente exigidas por normas legales, si hay normas legales que dicen que los requisitos son tales y cuales, entonces esos requisitos, si no están considerados o no han sido verificados en la primera calificación, el registrador lo puede hacer, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda tener quien realizó la primera calificación, ¿no? Y cuando existan obstáculos que emanen de la partida registral y que no existían cuando se calificó el título en un primer momento. Ángel, ¿puedo continuar o tú me indicas? Yo creo que unos 5 minutos más, doctor, para Correcto. compensar el tiempo de la inauguración. Adelante, por favor. Entonces, también hay casos en los cuales el registrador debe extenderse en la calificación, al igual que cualquier funcionario administrativo, ¿no? ¿Qué casos? En los casos en que exista parentesco de cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o su cónyuge interviene en el título, ¿no? En ese caso se debe extender en la calificación, ¿no? El cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad aplica para cualquiera de los interesados. Como estamos en predios, podemos usar el ejemplo de comprador y vendedor. Si es pariente del comprador o del vendedor en cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, no puede calificar el título. O los representantes o apoderados de los interesados, o con algún abogado que interviene en el título. Si la minuta está firmada, por ejemplo, por su hermano, el registrador no va a poder calificarlo. También se debe extender cuando él ha intervenido como abogado en el título, cuando ha intervenido como abogado de alguna de las partes, cuando ha intervenido como titular, socio, miembro o representante de una persona jurídica,
o cuando la inscripción pueda favorecerlo de manera directa o personal, ¿no? O si el registrador ha asumido la condición de vocal del tribunal registral, tampoco puede pronunciarse sobre un acto o contrato que ha sido apelado, ¿no? Y en el cual él ha sido el registrador. Las tachas y observaciones se consideran realizadas en la fecha en que se dispongan a disposición en la mesa de partes. Actualmente es una vez firmada la esquela de observación o la esquela de tacha, ya está a disposición del usuario para que lo pueda verificar, ya sea acercándose directamente a la oficina registral o a través de la plataforma Síguelo, que está en la página web de la SUNAT. Las resoluciones judiciales o las tachas y observaciones de las resoluciones judiciales se entienden notificadas con la comunicación al órgano jurisdiccional. Muy bien. Creo que aquí nos quedamos. No sé si habrá alguna pregunta. Gracias, doctor Víctor Castro. Muchas gracias por habernos acompañado en este diplomado con la primera sesión. Amigos, si tuvieran alguna pregunta, participación, algún comentario para ir finalizando esta sesión, por favor. Bueno, parece que no tenemos más intervenciones. Nuevamente, doctor Víctor Castro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti, Ángel. Muchas gracias por haber permitido, después de algún tiempo, volver a compartir algo de la experiencia que tenemos aquí en el registro. Gracias. Bien, muchas gracias. Buenas noches con todos, amigos y amigas. Concluimos.